nos quedamos aquí. Estamos sacando las frecuencias, que eran los datos que caían en los intervalos, ¿ok? ¿Cuántos datos caían en los intervalos que nosotros ya habíamos sacado anteriormente? Recuerden que vimos para determinar los intervalos, la fórmula, para el tamaño de los intervalos, la fórmula, las sustituciones que sacamos del valor de n sobre todo, lo que es el número de datos, el rango que nos piden acá, que es el dato mayor menos el dato menor, que era 38, el 1 más el 3.322 log, eso era por fórmula. Entonces, esto ya lo vimos. Contamos aquí, de hecho, no me acuerdo quién nos dijo, eh, que el número de números que aparecen en este rango o en ese intervalo es de 9, aquí de 26, de 11, de 3, y faltaron estos dos. Ustedes díganme, ¿cuál es la frecuencia de todo este montón de datos, de estos datos que aparecen en este rango? Faltaron contar estos. Díganme ustedes. ¿Se recuerdan ayer, no? Lo que estábamos haciendo. Sí, sí. Ok, Me adelante. parece que son 4. 4, ok. ¿De aquí? ¿Cuántos datos caen entre 51 y 57 que incluyan al 51 y el 57? Dos. 2. Ok, 4 y 2. Muy bien. Esos son el número de datos de este conjunto de datos, montón de datos que aparecen en esta. Muy bien. Si nosotros sumamos 9 más 26 más 11 más 3 más 44 más 2, nos debe dar 55. De todas maneras, eso es lo que sigue. Vamos a sacar la frecuencia relativa de los intervalos de clase. Profe, lo mismo que estábamos haciendo, ¿no? Las anteriores clases. Sí, sí. Bueno, las clases anteriores, se me lengua la traba. Ok, frecuencia relativa. Muy bien. Se me lengua. Ahí sí me hiciste reír. La frecuencia relativa, pues se saca igual que en el tema anterior. Es la frecuencia, que es n, perdón, es 9, entre n. ¿Cuánto dijimos que era n? ¿Cuánto era, muchachos? 55. 55, claro. Y 9 entre 55, ¿cuánto da? 4 decimales. 0.1636. Muy bien. ¿Ok? Y es como sale. Hagan los demás. ¿Cuánto da aquí? Eso me dio igual. Sí. ¿Ok? Está bien. ¿Cuánto da acá? El otro es 0.4727. ¿Ok? Siguiente. El otro es 0.2. ¿Ok? Siguiente. 0.0545. Bien. Muy bien. Siguiente. 0.0727. Último. Y el último 0.0363. Excelente. Esa es la frecuencia relativa, pues, de esa tabla de frecuencias. Recuerden que esta es una tabla de frecuencias. De aquí vamos a sacar todo
todos los datos con este ejercicio. Frecuencias. Frecuencia Maestro, puede acumulada. sonar muy boba mi duda, pero ¿de dónde sacó la frecuencia? ¿La frecuencia? ¿Esto? Sí, ajá. Ok. Eh, el número de datos de aquí, de ese conjunto de datos que era el ejercicio. Ah, ok, la frecuencia en Que- la que estoy Claro, que registrando. están en este intervalo. Vamos a contar. Contar los 16 y 22, ¿eh? O sea, si sale 16 y 22 también se cuentan. Ah, ok, en los números que están entre esos números. Claro. En el intervalo. Ah, ok. Vamos a verlo por filas. Se supone que deben haber 9 números que caen en este intervalo. ¿Ok? Vamos a ver. 23, 21, 41. Aquí 18 cae, 22 cae. Ya tenemos 2 números. Aquí tenemos el 20, 18 otra vez. El 22, ya vamos 5. Aquí otra vez otro 22, ya vamos 6. Otro 18, llevamos 7. 21, llevamos 8. 16, 9. Ya no hay más. Son los 9. Ah, ok, maestro, gracias. Va. Ok. Ahora vamos con la siguiente columna. Yo sé que esto puede sonar repetitivo, ¿eh? Yo lo sé. Frecuencia acumulada. Sí, es lo que les había comentado. Es muy similar a lo que vimos en el pasado, ¿no? Vamos a cerrar un poquito esto, porque no me sirve que esté así. De hora de clase, ¿esto por qué está así? No sé por qué se ve así esto, de verdad. Frecuencia acumulada. ¿Cuál sería la frecuencia acumulada? ¿Qué número iría aquí primero? Vean el ejercicio del tema anterior. Debería ser 0. 0, no puede ser. 0.1636. No. Esa no es frecuencia relativa acumulada. Esa es frecuencia acumulada. ¿Cuál es el primer dato? Es 9, ¿no? 9. Es 9, claro. Aquí, 35, ok. Aquí, 46, siguiente. Aquí, 49, ok. Siguiente. 53, Último. 55. 55. Muy bien. Recuerden que de aquí sacamos n. Bueno, ustedes ya lo sabían, pero también aquí podemos ver n. N es igual a 55. ¿Queda? Ahora sí va la frecuencia relativa acumulada. Ah, exactamente. Exactamente. Frecuencia. Ok, ¿cuál sería el primer dato? ¿Cuál sería? Sí, el 0.1636. Ok. Siguiente. El siguiente es 0.63. 63. Ok. Profe, ¿cómo sacan eso? Esto, frecuencia El acumulada. número actual El primer dato, más numeración. claro, el primer dato, por ejemplo, en frecuencia acumulada, coincide con el primer dato de la frecuencia. La frecuencia relativa acumulada coincide con el primer dato de la frecuencia relativa. ¿Ok? Ya como es acumulada, ya el siguiente dato es la sumatoria del primer dato más el segundo. Si tú sumas
0.16. Si tú sumas 0.1636 más 0.4727 te va a dar 0.6323. El siguiente dato pues sería 0.6323 más 0.2. ¿Cuánto sería? 0.8363. Ok. Quien preguntó, ¿sí la ve o tiene duda? ¿Quién la preguntó? No, Yajairi. creo que sí, yo, pero ya entendí. ¿Ya viste dónde sale Yajairi? Lo que pasa es que cuando ustedes preguntan, como estoy viendo el Word, no puedo ver quién pregunta y no conozco todas las voces. O sea, ese es el problema. ¿Ok? No, sí, ya lo entendí, gracias. Vaya, Jajairi. ¿Por qué dices que me molesta, Ángel? No me voy a molestar, no. Porque se está trabando. No me molesta. Bueno, quiero bolear. 0.8363. Ok, siguiente. ¿Cuánto sería? 0.8908. 0.8908. Ok, siguiente. 0.9635. Ok, siguiente. Ah, ese. Uy. Mm, Da 0.9998. Este es cercano ¿a cuánto? a 1. 1. Uno. Entonces, vamos a No, cerrarlo en 1. no debería dar siempre 1. La ¿Sí? sumatoria. Bueno, lo que pasa es que no usamos todos los decimales. Si te das cuenta, nosotros usamos 4 decimales, pero pueden haber sido más. Entonces, esas diferencias es lo que hacen que no dé 1. Sin Ah, embargo, da 0.9998, o sea, es prácticamente 1. Se redondea. Para fines prácticos, este es 1, claro. Si te hubiera dado 2 acá o te hubiera dado 0.9, ahí sí te dirías es que hay un error. Pero cuando es 0.9998, pues ahora entiendo. claro. Ok. ¿Qué es lo siguiente que vamos a sacar? Hasta aquí tenemos la tabla de frecuencias. ¿Ok? Las demás, nos faltan creo que 3 columnas. Ay, debajo, lo inserté muy mal. ¿Para qué se insertaban las otras 3 columnas? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en el tema anterior, cuando eran datos ordenados o no agrupados. Tenemos que sacar la media, ¿no? Exactamente. Para usar las siguientes tablas, las siguientes columnas, perdón, habría que sacar primero la media. Esto es para encontrar las medidas de dispersión. Hasta aquí, hasta esto de acá, ¿alguna duda? Es idéntico al tema anterior, solamente que con intervalos y no con datos. No, maestro, Yo, está chido. yo sí, profe. ¿Dime? En la frecuencia relativa acumulada, ¿cómo se sacaba? Disculpe. Ok, es el primer dato de la frecuencia relativa, con este se empieza. Ajá. Y ya de ahí solamente le sumas el siguiente Ah, dato. ya me Es acordé, sumatorio. Ay, Sí, cierto. ¿sí? Sí, se va sumando. Este más este te da este. Ahora, este más este te da este. Este más este te da este. Y así te vas yendo hasta que te des 1 o muy cercano a 1. Ok. ¿Ok? Entonces vamos a dejar en standby esta tabla y vamos a sacar, ahora sí, las medidas de tendencia central. Ok. Luego regresamos a esta tabla. Si yo les pregunto en la tarea, sácanme la tabla de frecuencias de estos datos. Esto es lo que van a hacer nada más. Si yo solamente eso les pido, solamente eso hace. Si buscan nada más tabla de frecuencias. Hasta ahí, si me la entregan, está bien. ¿Okay? Las otras 3 columnas es para encontrar las medidas de dispersión. Sin embargo, para encontrar las medidas de dispersión, primero tenemos que encontrar las medidas de tendencia central. ¿Okay? Y la primera que vamos a ver, pues es la moda. ¿Ok? Esto está interesante.
la moda. Vamos a regresarnos. Voy a dejar de proyectar un momento. Voy a guardarlo por si llegas a cerrar. Y voy a dejar de proyectar esto. Y vámonos al PDF. ¿Estás enferma, Paula? ¿Estás enferma? ¿Perdón? ¿Estás enferma, Paula? Te voy a decir como que da trabajo respirar. No. Me dio la impresión. No es que te esté observando, pero como estoy, minimicé esta cosa, vi que estás así como que respirando medio forzado. No, no, no. Ah, bueno. Ok, la moda. Pues ya saben que la moda es el dato que más se repite, pero ese es cuando eran datos ordenados o no agrupados. Porque vean, aquí les dice, la moda se define como el dato con la mayor frecuencia. De manera similar, definimos ahora la clase modal. Aquí ya no hay moda directamente de la frecuencia, porque es intervalo ahora. Como aquel intervalo de la clase modal es aquel intervalo de clase con la mayor frecuencia. ¿Ok? ¿Cuál sería la clase modal en este caso? ¿Cuál columna? Digo, ¿cuál intervalo sería la clase modal? El de 23 a El, 29, ¿Por qué? porque se repite 26 veces. Exactamente, esa es la clase modal. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la clase modal. ¿Estamos? Ya vimos cómo. Y que tenga la mayor frecuencia. Aquel intervalo de clase que tenga la mayor frecuencia. Listo, esa es la clase modal. Luego, una vez que identificamos la clase modal, se utiliza la siguiente fórmula para calcular la moda. Esta de aquí. Y aquí nos especifica qué es cada signo de esto. A continuación describimos cada elemento, no signo, cada elemento utilizado en esta fórmula. LRI es límite real inferior de la clase modal. Delta 1, diferencia entre entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le precede. Delta 2, diferencia entre la frecuencia de clase modal y la clase que le sigue. Y C es el tamaño de la clase modal. ¿Ok? Copien esto y ahorita en el Word vamos a ver cómo sale cada una de estas. ¿Ok? Adelante. Me avisan cuando termine de copiar. Tal cual copien hasta acá. ¿Ok? Bueno, ¿Está la fórmula? sí, la fórmula y qué significa cada elemento de la fórmula. Es más, voy a tratar de bajarles un poquito. Poner 95. A ver. Es que esto me estorba. Ok, copien igual esta recta. Ya vieron que acá es moda. La moda se define, ahí está, la moda se definió, ahí está acá. Copien esto, todo esto, hasta este dibujo, así como está. Porque ese nos va a servir para guiarnos. ¿Ok? Copien la fórmula, qué significan los elementos y esta parte de acá, así como está. Ahorita que termine, me avisan para que yo les explique con el Word. Dice LR, ¿no? Es LR mayúscula de límite real inferior. Ah, ok. ¿Ok? Es LR y el así pequeñito, de inferior. INF. Ah, ok, está bien. Gracias. ¿Ah?
Igual el esquema, profe. Sí, sí, el esquema. Sí, porque con base a eso vamos a trabajar. Realmente es para explicación. ¿Necesitan que lo amplíe más? Lo que pasa es que luego no se ve todo. Ponerle 110. Creo que Paola lo está sufriendo. ¿Cómo vas, Freddy? ¿Bien? Sí, profe. Muy bien. Ya, profe. Usted explicó sobre los intervalos de la clase pasada, ¿no? Sí, ya está en el, ¿cómo se llama esto? En YouTube, en la Ok, página. ok. ¿Ok? Recuerden que el link se los tengo puesto en Classroom, ¿eh? No lo olviden. Sí, profe. Gracias. ¿Vale? Ahí está tal cual lo sacamos, está la fórmula, qué significa cada fórmula. Incluso alguien me preguntó en que si el 1 más 3.322 cambiaba, les dije que no. O sea, ahí está todo. Ahí está tal cual. Ok. Bueno, de todas maneras, enfócate por ahora con esta parte, porque pues eso, a pesar de que es parte del tema, era solamente para llegar a la tabla. Esto ya es después de la tabla, o sea, en la construcción de la tabla. Entonces, pon atención a esto, luego te preocupas por la otra parte, ¿vale? Para que no te Ok, profe. pierdas. Gracias. Ok. Esto es ya con base a la tabla. Entonces, bueno, ¿ya lo copiaron todos? ¿Alguien que no haya terminado, que diga yo? Yo, profe, ya me lo terminé. Ok, perfecto. Voy a esperar. También tenemos 2 horas hoy. Hoy con las 2 horas debemos acabar todos los temas. Y su ADA 3 probablemente quede para... Sí, igual se las pongo mañana en claro, ¿no? Se las marco ahí en forma de imagen y ya. Creo que con eso acabaríamos el corte. Así de rápido. Aún no me han dicho si está bien así la clase, como la vamos llevando, o tienen alguna sugerencia, porque sí, está un poco complicado con el Word. Estoy abierto a sugerencias y opciones. Profe, y en cuando se ponga el examen que se pone, ¿cuánto tiempo dará? Porque mayormente esto es extenso, ¿no? Es una buena pregunta, fíjate. No sé cómo la harían. No sé, bueno, para ser honesto, no sé si va a ser en la plataforma o en Classroom. Pero creo yo que a lo mejor y les pondría tipo, les pongo una tabla. Yo les doy la tabla de frecuencias ya hecha. Y allá nada más les pido sacar media, mediana, moda. O sea, así ya no tienen que hacer las tablas. Yo les pego la tabla de frecuencia, o sea, lo que acabamos de terminar, la tabla que acabamos de acabar. Y yo les digo, de aquí encuéntrenme media, mediana, moda, varianza y desviación estándar. Y ya. O sea, sería literalmente que ustedes apliquen las fórmulas y los datos pues ya no van a tener que buscarlos, ya nada más van a extraer Bien, los bien. datos para escribir. Yo creo que así sería la manera más práctica de hacerlo, más fácil tanto para mí para hacerlo, porque luego es un show y no lo había pensado. Bueno, por eso gracias por preguntar. Y creo que también les ayudaría a ustedes de no tardarse tanto en un examen de ese tipo. De todas maneras, para eso se lo estoy evaluando aparte, ¿no? Estaría bien, profe. Claro, no, tampoco es para perjudicarlos, lo saben. ¿Alguien ya terminó? ¿Alguien falta? Que diga yo.
¿Ya todos terminaron? Perfecto. Ya Heidi ya terminó, dijo Paola. Sí, ya. Bien. Rodrigo, Ángel Rodrigo. ¿Listo? Ángel Rodrigo me ignora. Ok, pues vamos a seguirle. Ya tenemos esto. Vamos a... Nada más voy a... Es tercero G11. Nada más voy a copiar esto. Ok, vamos a dejar de proyectar esto y vamos al Word otra vez. Vamos a... Ok. Vamos a borrar este. Vamos a pegar este. Ok. Nos dice que tenemos que aplicar esta fórmula, ¿ok? Aquí vamos a regresar a esta tabla. De aquí sí vamos a regresar a esta tabla. Vamos a hacer esto más pequeñita. Ok. ¿Sí ven? ¿Se alcanzan a ver todo? Vamos a escribir la ecuación. ¿Cómo está ya? Moda es igual a límite real. Vamos a ponerlo tal cual. Límite real ay, inferior. Más paréntesis. Aparte esto. Acción. Vamos a poner D mayúscula. La delta no sé cómo sale acá, entonces vamos a ponerle D mayúscula. D1 entre D2, todo esto por C mayúscula. ¿Ok? Tenemos acá nuestra fórmula, es la de acá arriba. ¿Ok? Nos dice límite real inferior. Ahora vamos a sustituir en esta fórmula los datos. Vamos a copiar acá abajo. Bueno, la siguiente página. Y vamos a ir cambiando los datos por lo que nos pide. Vamos a encontrar el primero, el límite real inferior de la clase modal. En esta tabla de frecuencias, ¿cuál dijimos que es la clase modal? El de 23 a 29. Repite más, ¿no? El de 26, no 23, el de 26. Ok, el que tiene más frecuencia. Ok, esa es la clase modal. Nos pide, la primera entrada que nos pide la fórmula es límite real inferior. Eso nos dice LRINF es límite real inferior. Ahora, ¿cómo yo saco los límites reales de los intervalos? Es muy sencillo. El límite real, la clase modal va de 23 a 29. Entonces, vamos a ubicar en la recta. Es 23, 23, aquí está, 23 y 29. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Sí lo ven, ¿no? 23 y 29. Este es el intervalo. El límite real es sumarle 0.5. El límite real inferior es restarle a 23 0.5. Y el límite real superior es sumarle a 29 0.5. ¿Ok? O sea, al número mayor, al intervalo que está acá,
que es 23, a este, para el inferior, es al más pequeño del intervalo, le restan 0.5. Y para el límite real superior a este, que es 29, le van a sumar 0.5. ¿Queda claro? Por eso es que acá en el dibujito, 23, límite real inferior de 23, o de este intervalo 23-29, es 22.5. Límite real superior es el 29 más 0.5. ¿Queda? Siempre de la clase modal, la de estos. Dicho eso, aquí está la fórmula. Límite real inferior, ¿qué valor tendría? $22.5. 0.5. 22.5. A 23 le quito 0.5, me da 22.5. Perfecto, ya encontré lo primero. Delta 1, aquí lo tengo puesto como D1. Delta 1, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le precede. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal. ¿Cuál es la frecuencia de la clase modal? 22.5. No, eso es límites, ¿no? Ya no estamos hablando de límites. Está 29. 29, no. A ver, 26. 16. vean, exactamente, vean, lean lo que dice. Diferencia entre la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de la clase modal? 26, ¿no? Entonces, diferencia, la diferencia, ¿qué operación matemática es? Dividir. No, no es dividir. Es una resta. Es una resta, exactamente, Central, es una resta. Entonces, diferencia entre la frecuencia de la clase modal, o sea, 26, y la clase que le precede. ¿Es una antes o una después? Una antes. Una Después. antes. No, Es una después. precede. Preceder es antes de. ¿Ok? Diferencia entre la frecuencia, o sea, la resta entre la frecuencia de la clase modal, que es 26, y la clase 25, que le ¿no? precede. Entonces, a 26 le voy a quitar ¿cuánto? La frecuencia de la clase que le precede. ¿Cuánto es la frecuencia de la clase que le precede? 9. Entonces, 26 menos 9, ¿cuánto da? $17. 17. Entonces, aquí ya no voy a poner de 1, voy a poner 17. Ah, y aquí, pues como también va de 1, pues también pongo 17. Delta 2 o D2 mayúscula. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le sigue. Diferencia de la clase modal y la clase que le sigue. Y la frecuencia de la clase que le sigue. A 26 le voy a quitar ¿cuánto? 11. Es la que le sigue. Entonces, 26 menos 11. 15. 15. Por C, ¿qué vale C? ¿Qué es? Tamaño de clase de la clase modal. ¿Cuánto es el tamaño del intervalo? Recuerden que la C lo sacamos la clase pasada. ¿Cuánto era la C? ¿Cercano a qué? A 7, exactamente. Entonces quiere decir que esto mide 7. Y si no están convencidos, porque digamos que en el examen no les di esta parte que le hicieran, porque les iba a dar toda la tabla, pues ustedes solamente cuentan 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7. Entonces, 7. ¿Listo? Entonces la moda es igual a ¿cuánto? ¿Qué van a hacer primero? Primero van a sumar esto. ¿Cuánto les va a quedar? 32. Entonces, 32. Ok. ¿Cómo lo van a resolver? 17 entre 32, lo que les da, lo multiplican por 7 y le suman los 22.5.
y me dicen el resultado. ¿Cuánto les da? 26.21. 26 punto. 21. Muy bien. 87. 26.21 o 26.2. Vamos a dejar hasta acá. Entonces, profe, el tamaño de la clase modal siempre es 7, ¿no? No. Depende de la clase modal. Depende del tamaño de los intervalos. Si no te sabes, bueno, es que aquí usa el símbolo C. ¿Qué pasa? Que la clase pasada nosotros encontramos el valor de C. Aquí está, tamaño de los intervalos, rango entre K. O sea, eso cuando veas el video de ayer, vas a ver cómo sale. Pero si suponiendo que esta es para armar la tabla de frecuencia, o sea, esta es para armar esto. Y pues resulta que en el examen yo ya les doy la tabla hecha. O sea, ya les estoy dando esta en el examen. Pues, ¿cómo lo van a hacer si no saqué C? Bueno, muy fácil. Simplemente cuentas el tamaño de los intervalos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Son 7 números. Pues ese es su C. 7 números. Ah, ok, gracias. Siempre es así. Si tu intervalo hubiera sido de 20 a 24, pues hubieras contado 20, 21, 22, 23, 24. Y tu tamaño hubiera sido de 5. O sea, eso ya tú lo cuentas. ¿Ok? Obviamente tienes que incluir los datos, 23 hasta 29. Entonces, ya tenemos esto. Y la moda nos dio 26.2. ¿A Toro les dio esto? Sí, profe. Disculpe, Excelente. ¿cuál era la D1? D1, uy, ya me la sé de memoria. D1 es diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le precede a la clase de la anterior, la frecuencia de la clase anterior. Tiene sus detalles ¿eh? ¿Lo ven más complicado o un poquito más enredado? ¿Cómo lo ven? Me enredé allá en esa parte. Sí, yo bueno, al revés. Ok. ¿Qué dudas tienen hasta acá? Pues siempre les pregunto, ¿qué duda tienen hasta acá? ¿Cómo sacó el D1? Todavía no ha tardado. ¿Cómo saqué D1? Ok, D1. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le precede. La frecuencia de la clase modal es que más frecuencias tiene, es 26. Esta es la frecuencia de la clase modal es esta. Dice, la frecuencia, la resta es diferencia, la resta de la frecuencia de la clase modal, o sea, el 26, y la clase que le precede, la anterior. ¿Cuál es la frecuencia de la clase que le precede? Esa es la clase frecuencia de la clase modal. ¿Cuál es la clase que le precede? Esta. ¿Cuál es su 9. frecuencia? 9. 26 menos 9, 15. 17. No, 17. 17. Así saco D1. D2, diferencia entre la frecuencia, o sea, la resta de la frecuencia de la clase modal, que es 26, y la clase que le sigue. 26 menos la frecuencia de la clase que le sigue. Esa es la clase que le sigue a la clase modal. Y su frecuencia es 11. 26 menos 11 me da 15. Por eso el 15 de aquí. Y 7 es el intervalo, ¿no? Que sacamos la anterior Sí. clase. Clase, exactamente. Y El que suponiendo se que redondeó a 7, ¿no? el que se redondeó a 7. Y suponiendo que pues no tienes el dato de C. Bueno, simplemente lo cuentas. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ahí está, 7 datos. Entonces C es 7. ¿Ok? Y así sacamos la moda. Entonces ya nada más divides. Sabes que eso 17 más 15 es 32. 17 entre 32 te da un número. Ese número lo multiplicas por 7 y lo que te dé le sumas 22.5. Y te Maestro, da disculpa. 26.2. ¿Cómo? ¿Por qué cómo dijo que el límite real inferior de la clase, cómo te dijo que se saca? ¿El 22.5? Ok. El límite, digamos que aquí tienes dos límites. El clase modal, o todos los intervalos, todas las clases tienen límites, 16 y 22. ¿Cuál es el límite real? Digamos que ese es el límite real, inferior. Ese es el límite inferior, límite superior. ¿Ok? Pero ¿cuál es el límite real inferior?
pues a 23, al número más pequeño del intervalo, le resto 0.5. Ese sería el límite real inferior. Al límite... ¿Ah? ¿Pero qué intermedio, no? O sea, Exactamente, para que quede a la mitad entre 23 y 22, que es la otra clase. ok, perfecto. Si te das cuenta, por ejemplo, el límite real superior de este intervalo sería 29.5, fíjate. El límite real superior sería 29.5. Y el límite real inferior de la siguiente clase sería 29.5. Pues ve cómo se van juntando. Ok, o sea que por una parte se suma y también por la otra se resta. Claro, a este se lo sumas, pero a este se le restas y coinciden. Aquí que va a coincidir el límite real superior y el límite real inferior de la siguiente clase. Ok, ok. Así lo vas viendo. Bien, gracias. Pero aquí está la recta. 22, el límite real superior del 22 sería 22.5, pero el límite real inferior del 23 es 22.5. Entonces, así lo van viendo. Ok, sí. Gracias. Nada. A ver, a ver, a ver. Ok, vamos a pararle hasta acá, hasta ahora. Y nos vemos en